here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Para mí la universidad es un lugar donde nace la sociedad crítica. En mi época universitaria, algunas experiencias concretas que viví me han marcado para toda la vida. Bueno, yo mi primer año lo recuerdo como algo terrorífico. Después de que pasó ese año, pues una época muy divertida. Lo pasaba pipa en las horas de laboratorio. Fue posiblemente una de las mejores épocas de mi vida y eso es lo que le intento transmitir a mis estudiantes cuando he sido profesor. Bueno, realmente ha habido muchos profesores que han marcado mi vida. Gonzalo Lloveras, un profesor de endocrinología y nutrición, me influyó mucho en mi carrera. Casiano Rodríguez León, que además ahora es compañero mío, nos decía que teníamos que aprendernos como nuestra propia mano un compilador, que es un programa concreto, porque eso nos iba a servir de inspiración en cualquier otro problema que abordáramos en el futuro. Y también he tenido profesores que me han ayudado a ver qué es lo que no debía hacer si algún día era profesor. En lo positivo yo me quedo con aquel profesor de primaria que me enseñó lo que era la historia de Canarias y yo creo que si al final fui historiador fue gracias a aquel profesor que tuve en la escuela Aneja de Magisterio. Para Canarias la universidad ha significado muchísimo. El progreso. Un pueblo tiene que ser dueño de su destino. La universidad le ha permitido ser dueño de su destino para progresar. Ahora la mejor inversión es en vacunas y en educación. Estamos preocupados por la sostenibilidad y por que las personas vivan en paz y tengan un futuro de progreso. Por eso es importante seguir invirtiendo en educación, porque el dinero que se mete en educación no es un gasto, es una inversión. Y considero que es una gran parte de la solución futura de nuestros problemas. The drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Plenamente, Vamos a sí. quitar la mascarilla. Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna, Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Manuel Ramírez, director general de Universidades. Si algo tienen en común los tres es que ninguno ha dejado la universidad, han pasado de ser alumnado, ¿no?, a trabajar para la institución. ¿De qué manera ha cambiado, si es que ha cambiado su visión de la universidad de cuando eran alumnados, ahora que son gestores? ¿Rosa? Pues, de hecho, cuando yo era estudiante desconocía el funcionamiento de la universidad. No sabía que no tenía profesores que me estuvieran dando clases, que eran realmente investigadores, ¿no?, que no me daban un conocimiento muy concreto, sino que me ayudaban a tener una capacidad de abstracción para resolver problemas futuros. Eso es lo que he aprendido ahora que vivo en la universidad. Uno no se da cuenta de lo que representa gestionar una institución como esta hasta que no está, ¿no? Aunque a veces no lo parezca, hemos mejorado mucho. Pues sin duda, los cambios han sido tan acelerados en las últimas décadas que prácticamente la universidad actual ha cambiado tanto que casi no reconocemos aquella en la que estudiamos, al menos yo particularmente en los años 80. ¿Cómo han influido las universidades canarias en el tejido social, empresarial, en el tejido económico de Canarias a lo largo de todos estos años? Estamos viendo familias que antes no podían llevar a sus hijos a la universidad y que ahora pueden, y por tanto se está produciendo una transformación social y se ha notado, pero se tiene que notar más. Antes de las universidades, que no existíamos, todos los profesionales, los gestores, las personas que trabajan en cultura tenían que venir de fuera, y si nosotros queríamos prepararnos teníamos que ir a estudiar fuera y probablemente no regresábamos. Entonces las universidades han supuesto el progreso de la sociedad canaria. 212 millones de euros se han destinado a las universidades en este curso que acaba de terminar, 4 millones de euros más que en el ejercicio pasado, en el curso pasado. ¿Es suficiente? Para que no lo digan los rectores lo voy a decir yo y quedará mejor. El dinero que se destina a las universidades nunca es suficiente. Eso, si lo digo yo, parece como que no es una posición particular de los rectores, y eso es así. Manolo, si pudieras pedir, ¿cuánto dinero más pedirías para las universidades? Pues posiblemente un 5% del presupuesto de la comunidad autónoma sería un horizonte
que yo ahora mismo lo firmaría. El problema es que la política universitaria no la hace la consejera de Educación. La política universitaria la hace quien tiene la enorme responsabilidad de distribuir los recursos que son finitos de una comunidad autónoma como Canarias. Entonces ahí evidentemente entramos ya en otra dimensión del problema. En el 2018 el presupuesto de las 47 universidades públicas españolas fueron un 9,9% menor que el presupuesto que teníamos en el 2009. Eso quiere decir que aunque en estas décadas, después de esa crisis, se ha incrementado el Producto Interior Bruto en España, no hemos incrementado igualmente la financiación de las universidades. Estamos sencillamente queriendo volver a la financiación que teníamos en el 2009. Y yo, por ejemplo, le pediría pues un 0,1% de incremento que recibimos las universidades públicas canarias, que eso supone, en números redondos, 42 millones entre las dos, que eso se les cae del bolsillo seguro y para nosotros va a suponer pues un gran salto. Lo que estés dispuesto a invertir, tienes que tener muy claro, Gobierno de Canarias, de que va a ser una inversión para la sociedad. Es decir, que lo que pongas en la universidad se va a multiplicar en beneficio social, en conocimiento, en creación de empresas. Hace unos meses la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria firmaban una alianza estratégica en pro de las universidades canarias, también de la sociedad canaria. ¿Significa eso que hasta ahora iban cada una por su lado? La propuesta es que no sean pues, proyectos concretos, sino que este trabajo conjunto sea más continuo en el tiempo, ¿no? Tenemos los mismos problemas, con lo cual si tenemos problemas conjuntos, probablemente busquemos las soluciones conjuntas, nos va a dar fortaleza. No es que se haya buscado, pero a veces se ha propiciado un cierto pleito insular. Las universidades no vamos a estar en esto. Las universidades vamos a ir juntos y en este momento tan importante de recuperación económica, de reactivación, más que nunca. ¿Cuál es la inversión media que se realiza en Canarias, en las universidades canarias, la inversión media por alumno? 8.000 euros por alumno. ¿Por alumno? ¿Por alumno y año, Rosa? Sí, estamos Bueno, en la media nacional. La media está entre 8.000 euros por alumno cuando computamos los títulos oficiales, con pequeñas diferencias entre una universidad canaria y la otra. Las universidades públicas estatales están en torno a unos 9.000 aproximadamente. ¿Están satisfechos con esos 8.000 con respecto a los 9.000 de la media nacional? No, es lo que decía del 10% de financiación menos, ¿no? Que en algunos casos es el 15%, porque estoy comparando con la Complutense, que está en torno a 9.000. Una universidad privada dobla este presupuesto. Es decir, estamos hablando de que estamos produciendo graduados a mitad de coste. No solamente a la mitad del coste, sino que estamos produciendo más producto, porque Claro. nosotros aquí investigamos. Yo creo que lo que falta es financiar esa investigación. ¿Son accesibles las universidades canarias a toda la ciudadanía canaria? El gran problema que tenemos no es que no sean accesibles porque no hay recursos, que los hay, y el Gobierno de Canarias destina 10,5 millones de euros anuales para un sistema de becas complementario del Ministerio, que con este Gobierno pues, ha aumentado considerablemente con respecto a la legislatura anterior. El problema es la temporalización para el acceso a esos fondos. El gran reto que tiene el sistema de becas español, el sistema de becas canarios complementarios del nacional, es que el estudiante necesita saber si tiene la beca concedida antes de que inicie el curso. Porque si no, se produce la circunstancia que es la que conocemos, y los que han sido becarios lo saben perfectamente, que le dan a uno el ingreso primero de la beca cuando está ya terminando el primer cuatrimestre, ¿no? Cuando no iniciando el segundo. Eso evidentemente hace que quien verdaderamente necesita la beca no pueda disponer de ese dinero al comienzo del curso. ¿Cuál es el gran problema con el sistema de becas español? Y sobre esto se ha escrito mucho, y es que está vinculado a las rentas del año anterior. ¿En qué momento del año hacemos la declaración de la renta del ejercicio anterior? Habría que adelantar el año fiscal, habría que usar quizás datos de renta de hace 2 ejercicios. Muy importante pues las políticas de becas que estamos teniendo, pero también convencer a nuestros jóvenes de que su formación universitaria le va a dar mayor posibilidades y que crean en la universidad como herramienta para su progreso profesional. Yo creo que también tenemos que trabajar en esa línea, no todo es el dinero. ¿Tienen las mismas oportunidades aquellos jóvenes que han nacido en Gran Canaria y Tenerife con respecto a las islas no capitalinas? No sé si conocen algún caso. En épocas de crisis ha habido, lógicamente, dificultades y no es lo mismo vivir en una isla periférica que en una isla capitalina. Nosotros, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, nos hemos reunido con los cabildos y ya estamos reestructurando la oferta académica y los recursos de espacio, de edificaciones que vamos a necesitar en los próximos años. El sistema de beca del Gobierno de Canarias es un sistema que
está pensado para un espacio fragmentado insularmente como es el archipiélago canario, de tal manera que las becas que reciben los estudiantes de una isla capitalina no son las mismas que las que recibe un estudiante de una isla no capitalina. Digamos que es un sistema que, además de ser complementario con respecto al Ministerio, luego están las becas que otorgan los cabildos insulares y los propios municipios, que también son complementarias del sistema autonómico. En el caso de la Universidad de Laguna sí que tenemos una política social bastante importante. Tenemos becas para pagar las segundas y terceras matrículas. Hemos dedicado ese presupuesto 100.000 euros, otros 100.000 euros que están complementados con otros 100.000 euros del Cabildo de Tenerife, que nos ayuda bastante para alumnos con dificultades económicas. Tenemos los bonos de comedor y tenemos becas también al transporte. Nosotros tenemos los colegios mayores en un precio bastante asequible, está muy financiado, pero sí es cierto que el número de plazas son muy pequeñas, son mínimas. ¿La pandemia ha afectado al alumnado universitario? Desde luego. Ha afectado mucho. Y tendremos que cuantificar no solamente en lo económico, sino incluso personas que estaban empezando la carrera y en marzo del año pasado se pasó a un entorno de enseñanza que no era el que ellos preveían y han dejado los estudios, ¿no? Va a haber que analizar esos datos por titulaciones, por áreas y ver lo que eso puede suponer para los recursos de las universidades, porque como ha dicho la rectora, una parte, y el rector también lo ha dicho, una parte pequeña de la aportación la aportan los propios estudiantes. Si se han perdido estudiantes por culpa de la pandemia, eso al final repercute negativamente en la financiación de las universidades, ¿no? Lo que hemos hecho desde el programa de becas del Gobierno de Canarias ha sido, cumpliendo un compromiso que se adquirió en abril del año pasado con las universidades, es aportar una parte de las becas a aquellos estudiantes que pues, no pudieron aprobar las asignaturas en el segundo cuatrimestre o las del primer cuatrimestre, recuperarlas en la convocatoria extraordinaria el año pasado. En total, pues hemos destinado 270.000 euros para que pudieran recuperar ese dinero que las universidades les cobraron a inicio de curso y que ahora ellos han visto ingresados en sus cuentas, ¿no? Son más de 700 estudiantes. La universidad ha sido la hermana pobre durante la pandemia. Es la que ha recibido relativamente pocos recursos para reforzar nuestro sistema educativo. Y esto nos ha dejado en desventaja y que al final la desventaja recae en los propios alumnos. Para hablar de esos presupuestos de las universidades hemos hablado con los dos gerentes de las dos instituciones. Tienen competencias administrativas y de gestión. Vamos a ver cuál es el balance que hacen de este año. ¿Con cuánto dinero cuenta tu universidad este año? En 2021 nuestro presupuesto asciende a 150 millones de euros, son unos 4 millones de euros menos que en el año 2020. 161,5 millones de euros. En torno a unos 122 provienen de las arcas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Algo más de 112 millones vienen de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que representa un 74%, 74,algo% del presupuesto total. El Gobierno de Canarias aporta unos 6.000 euros por alumno. ¿Y qué papel juegan ustedes como gerentes y el director de universidades en la elaboración de esos presupuestos? Sabiendo que 75 de cada 100 euros viene del Gobierno de Canarias, obviamente, pues eso nos obliga a sentarnos, a hablar mucho y a llegar a acuerdos. Es verdad que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha propuesto la consecución de un contrato programa para no tener que estar cada mes de septiembre negociando precisamente el presupuesto de la universidad, porque eso te permite planificar. ¿Es más difícil elaborar el anteproyecto de presupuestos o después hacer que se cumpla a lo largo del año? El elaborarlo tiene su complejidad en el sentido de que tienes que
cuadrar todas las necesidades que tiene una universidad, una institución de este tamaño, con más de 2.600 trabajadores, con una comunidad universitaria que asciende casi a 23.000 personas. En la medida en que seamos capaces de planificarlo anualmente, también seremos más eficaces a la hora de ejecutarlo a lo largo del año, ¿no? ¿Cómo se desglosan esos fondos? ¿A qué partidas van destinadas? ¿En qué se gasta? 108 millones de euros se destina a pagar nóminas. Después, las otras dos grandes partidas es el mantenimiento propio de la universidad y las inversiones físicas, es decir, la construcción y reparación de edificios, la compra de infraestructura que no es nada barata, para investigación, por ejemplo. Está el capítulo 1, que es la parte de costes de personal, que está en torno a los 127 millones de euros. El capítulo 2, que va pues, a gastos de bienes y servicios corrientes, los gastos de inversión, el capítulo 6, y también el capítulo 4, pues todo lo que son las transferencias corrientes, ¿no? Las ayudas y subvenciones que concede esta universidad. ¿Y es suficiente ese presupuesto? Absolutamente insuficiente. Me gustaría que esos 6.000 euros por alumno se transformaran en unos 7.000 euros por alumno, para llegar a la media de las universidades españolas. Cada euro público que se invierte en las universidades revierte con 4 euros en mejoras fiscales a las administraciones que recaudan impuestos. Cada millón de euros que se invierte en el sistema español universitario genera directamente entre 87, 88, casi 90 puestos de trabajo cada año. ¿Y cuánto dinero han tenido que destinar a las medidas anti-COVID y los daños colaterales provocados por la pandemia? Si sumáramos del año pasado más estamos en torno a los 8 millones de euros. También es verdad que durante el año 2020 se han producido ahorros en determinados capítulos por razones obvias. Se ha gastado menos en agua, se ha gastado menos en electricidad, se ha ahorrado dinero simplemente porque la universidad, igual que muchas administraciones públicas, estábamos confinados. Entiendo por lo que dices que la pandemia no ha generado un agujero presupuestario en los centros de educación superior, sino que más bien son como una oportunidad para inyectar fondos a áreas que lo necesitan más, que necesitan un mayor impulso. Sin duda, sin duda. Siendo lo terrible que ha sido y que está siendo a nivel económico y social, ¿qué oportunidades ha supuesto? Nos hemos volcado en lo digital. Un camino a seguir es la docencia híbrida, en donde la presencialidad, que es esencia de la universidad, de todo el sistema educativo, la educación tiene que ser presencial, puede ser combinada con lo no presencial. Eso requiere una inversión continuada. Ya que estamos aquí, vamos a seguir haciendo el esfuerzo. ¿Hasta qué punto la Universidad Pública Canaria necesita esa inyección de fondos REAC-EU? Los necesitamos como agua de mayo, ¿no? Es decir, yo supongo que como todas las administraciones públicas, nosotros hemos presentado propuestas por importe de más de 50 millones de euros, ¿no? Hay una parte también de fabricación de edificios que necesitamos para poner en marcha determinadas actividades, como son la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias de la Salud. El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, de hecho ha anunciado que de los 130 millones de euros que vienen de esos fondos para educación, 1,5 millones aproximadamente van íntegros para universidades. Bien. ¿Es suficiente? Hombre, si le preguntas a un gerente, cuando le preguntes a Roberto si es suficiente, seguro que te va a decir que no, ¿no? El gerente tiene la obligación de decir no, nunca es suficiente. Se necesita más dinero, está claro. Si esto se mantuviese estable en los próximos años y sobre todo si viniese imbricada en un contrato programa, pues estaría perfecto. ¿Y cuánto dinero necesitaría la universidad para cumplir ese papel transformador del modelo económico y social? Requeriría pues del orden de unos 10 millones, 15 millones más de euros por universidad. Tampoco tiene que ser de un año para otro, sino que se comience a caminar en esa senda. Desde el punto de vista técnico, en torno a unos 10 millones de euros anuales sería una cuantía más o menos adecuada para poder que este ecosistema investigador se potencie de manera adecuada. Siempre nos fijamos en lo que pagamos. En este caso, los universitarios, algunos se quejan de las tasas altas que tienen que pagar, pero ¿tú crees que los estudiantes son conscientes realmente de lo que cuesta un año de formación? No solo los estudiantes, ¿no? Nosotros como ciudadanos estamos acostumbrados a que se nos preste educación tanto en primaria como en secundaria como educación superior. Estamos acostumbrados a que se nos recoja la basura en nuestras casas, estamos acostumbrados a recibir un montón de servicios públicos. No somos conscientes de todo lo que cuesta esto, ¿no? Yo creo que deberíamos, y además este programa yo creo que hace mucha pedagogía en ese sentido, de que seamos conscientes de que las cosas tienen un coste. Si dividimos presupuesto total, 150 millones de euros por número de alumnos, 20.300 alumnos, 8.000 euros por cabeza. Contribución de la comunidad autónoma, 6.000 euros por cabeza. Coste medio de un grado, 650 euros por matrícula del primer año. Si comparamos los 650 con los 8.000 que realmente cuesta por alumno, con los 6.000 que aporta el Gobierno de Canarias, hay una cierta diferencia.
Aún así, Canarias tiene las tasas universitarias más baratas del país y congeladas. Es una opinión casi, si quieren, personal. Deberíamos seguir en esa senda, compensado con una buena política de becas. Tenemos que mejorar nuestra gestión, tenemos que ser más ágiles, más rápidos, utilizar menos recursos, multiplicar estos recursos para conseguir más objetivos, para que todos percibamos que lo público sigue siendo algo importante y que tenemos que defender a capa y espada, pues porque es la única manera de tener una sociedad más justa y más distributiva, ¿no? ¿Qué les parece? Los datos que han dado son los datos, o sea, eso es evidente. El gran problema que tiene el sistema universitario español es la financiación. Canarias fue pionera en su momento en articular un sistema de financiación de las universidades públicas a través de contratos-programa. La crisis anterior que padecimos en la última década propició que se acabara con ese modelo. La consejera se ha comprometido con los rectores a que abramos esa vía otra vez de buscar un horizonte de financiación basado en cumplimiento de objetivos y plurianual. Los rectores saben que estamos ya trabajando y en este mes vamos a empezar ya a articular de qué manera vamos a ir a una futura estrategia a no más allá de un lustro, donde una parte importante, más allá de lo que tienen que hacer las universidades con los recursos de que disponen, sean muchos, pocos o justos, es cómo vamos a financiar las universidades de una manera plurianual y basándonos en el cumplimiento de unos objetivos. Manolo, 1,5 millones de euros de esos fondos REACT-EU destinados a las universidades no es poco si queremos que las universidades se conviertan en ese motor económico que sea capaz de transformar el tejido económico de Canarias. Yo creo que las universidades, además de reclamar más fondos, que tienen su legítimo derecho a hacerlo, por supuesto, lo que tienen que tener es la capacidad multiplicadora de esos recursos. ¿Cuánto dinero se destina a investigación? ¿De dónde sale dentro de esos presupuestos? Dedicamos 1 millón de euros a la parte de investigación. Después tenemos el apoyo, en este caso del Cabildo de Tenerife, 1.200.000, y para infraestructuras 500.000. Tenemos además el apoyo de bancos y después tenemos la financiación que recurrimos, ¿no?, a nivel estatal, donde estamos consiguiendo de subvenciones competitivas a las que nos presentamos, pues como 3 millones de euros. Es totalmente escaso porque además la financiación e investigación, la investigación, tú tienes éxito en la medida que tienes un historial detrás. Cuando tu financiación no es estable en el tiempo, pues a lo mejor tienes que parar la investigación y recuperarla dentro de 6 meses cuando te han vuelto a dar la subvención. Necesitamos mucho más y de hecho estamos trabajando en alianzas con otras administraciones. Nuestra principal fuente de captación de fondos son los propios investigadores a través de los programas europeos, a través de los programas nacionales, los pocos regionales que hay. Desde el ámbito de la Dirección General de Universidades poco puedo decir porque los fondos de investigación corren a cuenta de otra consejería y de la Agencia Canaria de Investigación, lo que se produce la paradoja de que la Consejería de Educación financia las nóminas de esos investigadores que son los que con esos fondos investigan, ¿no? Pero es evidente que los fondos en investigación, ya lo ha dicho antes la rectora y el rector, deben multiplicarse, ¿no? Otras universidades, y esto lo saben los rectores, son capaces de incorporar a su presupuesto a través de transferencia de la investigación al sector productivo, industrial, unos recursos que las universidades públicas canarias tienen serios problemas para hacer, patentes, etcétera, ¿no? Lo que tenemos que intentar hacer es, trabajando todos los actores, universidades, investigación del gobierno y por otro lado universidades, pues generar ese efecto de que el dinero que se invierte público en las universidades se multiplica para que ellas capten recursos propios de otras administraciones o incluso de la empresa privada y de otros sectores económicos. ¿Cree que esa preocupación que hay por la investigación que se produce ahora en esta etapa después de la pandemia va a ir más allá de cuando se vuelvan a recuperar esas cifras de turismo? Creo que si esa preocupación no la teníamos antes, en cuanto nos olvidemos de lo mal que lo hemos pasado, vamos a volver a olvidarlo. Y entonces, por eso la propuesta de las universidades públicas de ese Pacto Canarios por la I+D, para que no nos olvidemos que hemos salido de la situación tan compleja que hemos pasado gracias a la ciencia, gracias a la colaboración entre científicos e incluso lo hemos cuantificado. Y estamos pidiendo para todo el ecosistema investigador de Canarias un incremento de 10 millones de euros al año en un plazo de 6 años.
Yo creo que es muy factible, con los pies en el suelo, y eso nos va a dar un salto de gigante en la investigación, resolviendo retos de nuestro territorio aquí en Canarias. Las propuestas que hemos puesto sobre la mesa van en conseguir campus neutros en carbono, pero también estamos preocupados por la sostenibilidad económica y social, ¿no? Nadie se puede quedar fuera. Hay otro segundo grupo de proyectos que están relacionados pues, con esto, con crear empresas basadas en conocimiento o, por ejemplo, crear un observatorio de la industria 4.0, ¿no? Vamos a digitalizarnos, pero vamos también a ayudar a que nuestro entorno se digitalice. El proyecto a largo plazo es el Pacto Canario por la Investigación y el Desarrollo, para que no nos olvidemos de dónde venimos y por qué hemos llegado aquí. Cuando esos fondos lleguen, que esperamos que lleguen cuanto antes, las universidades van a poner a trabajar con su autonomía universitaria en esos proyectos, porque lo importante yo creo que es aprovechar la oportunidad histórica que genera una pandemia con los costes sanitarios, los costes humanos trágicos que hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo en los próximos años a nivel económico, para que sea una oportunidad. Rosa, una iniciativa pionera que ha puesto en marcha la Universidad de La Laguna son esos presupuestos participativos, son 450.000 euros que personal docente, personal no docente y alumnado pueden decidir a qué van a ir destinados. ¿Cómo surge esa iniciativa? Porque nosotros creemos firmemente en un gobierno, en la Universidad de La Laguna, en un gobierno muy horizontal, muy participativo. Tenemos más de 100 propuestas. A mí me reconforta mucho que sean los estudiantes, ¿no?, los que hayan tenido el mayor número de iniciativas. Estas iniciativas ahora se verifican técnicamente y a partir de septiembre pues será la propia comunidad universitaria la que vote cuáles son las que se van a ejecutar para el próximo año. ¿Se puede copiar esta propuesta, Lluís, para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Hay que copiar lo bueno. ¿Qué balance hacen del curso que acaba de terminar? Yo creo que lo que ha sucedido ha sido un test de esfuerzo del sistema universitario como nunca había sido sometido. Y creo que las universidades han respondido muy bien a ese test. ¿De qué depende esa presencialidad de cara al próximo curso académico? Queremos seguir siendo presenciales y es nuestro valor, ¿no? No solamente transmitimos conocimiento, sino también estos valores que se entrenan cuando nos relacionamos presencialmente. El hándicap que tenemos concretamente en la Universidad de La Laguna son las infraestructuras que tenemos. Si tenemos que mantener la distancia en las aulas, pues evidentemente esa presencialidad tiene que ser lo que hemos llamado de presencialidad adaptada. ¿Cada universidad es autónoma para tomar sus propias decisiones en ese sentido? Sí, incluso en algún momento incluso las propias facultades en función de sus estructuras, necesidades. Lo que no me gustaría que pasara es el efecto del péndulo. No éramos digitales en nuestra docencia, nos hemos tenido que hacer totalmente digital y yo lo que quiero es que nos quedemos aquí. O sea, hay actividades que sí se pueden hacer de esta forma digital, pero hay otras que no. Nuestras universidades son presenciales, pero la pandemia también nos ha enseñado que tenemos que reforzar la no presencialidad, porque si no, la no presencialidad la va a coger el sector privado. ¿Se ha tenido en cuenta las necesidades del alumnado durante esta pandemia? Tuvimos que recurrir a los representantes de los estudiantes que nos fueran diciendo qué compañeros podían tener esas necesidades, porque no teníamos, somos una universidad pública, nuestro dinero es público y tenemos que darlo en base a subvenciones. No teníamos tiempo de sacar una subvención, que presentaran solicitudes. Hicimos unas encuestas. En el caso de la Universidad de La Laguna nos salieron que 900 alumnos pues no tenían ordenador. Teníamos que ir uno a uno llamándolos para determinar y asegurarnos que esas circunstancias eran así. Al final tuvimos que atender 300 solicitudes, tanto de portátiles como de conexiones a Internet. En enero, antes de convertirse en rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, usted decía que el alumnado de esa universidad no se sentía orgulloso. ¿Por qué? Porque habían algunos indicadores en los cuales pues habíamos empeorado y tenemos que ser capaces también de detectar estos problemas en nuestra propia institución y tomar una solución, ¿no? Por ejemplo, tenemos un servicio de inspección que hemos reforzado y que está trabajando activamente desde que hemos tomado posesión, ¿no? Hemos hablado con las dos asociaciones de estudiantes de las dos universidades y esto es lo que nos han contado. I want to break free. To break free, I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free.
orgulloso de tu universidad? Estoy orgulloso de mi universidad, sobre todo el sector que represento, el sector estudiantil. Saco muchas cuestiones positivas, muchas fortalezas y luego, por supuesto, otras cuestiones que tenemos que mejorar. ¿Qué universidad quieren los jóvenes para Canarias? Accesible para todos y todas, una universidad que mire a lo más alto, que cuando los estudiantes salgamos de aquí pues podamos tener un futuro prometedor porque la universidad nos ha dado las herramientas para ello. Lo que queremos es una universidad dinámica. Lo que he estudiado muchas veces no me sirve, eso es lo que no queremos eso. ¿Y cuáles son las principales demandas desde el Consejo de Estudiantes? En las universidades públicas normalmente siempre se exige que el profesorado sea investigador para que siempre esté actualizado, tenga conocimientos no solo de la materia en su momento, sino de ahora y que todo eso que va aprendiendo lo transmita en sus clases. Sin embargo, nos fijamos tanto en lo que es la investigación que no pensamos en la D, que es docente, en la pedagogía que tiene que saber un profesor para enseñar. Hace falta renovar algunos edificios. También tenemos el aumento en la plantilla del PDI, que aunque no sea una competencia nuestra como estudiantes, es lógico que si falta profesorado, pues nos va, al final el efecto lo vamos a recibir los estudiantes, las ayudas a los estudiantes. Y por último, otra de las grandes demandas que tenemos es ampliar la oferta de las titulaciones, sobre todo posgrados, que es lo que creemos que hace mucha más falta, tanto másteres como incluso programas de doctorado. Este año el Gobierno de Canarias destina 212 millones de euros a las universidades públicas canarias. ¿Te parece suficiente? No, nosotros consideramos que la inversión que hay a la educación en general en la comunidad autónoma es bastante deficiente. Es verdad que ahora estamos saliendo de la pandemia y es lógico que todos tengamos que apretarnos el cinturón, ¿no? Como se dice. Sí, una cosa es apretarse el cinturón y otra cosa es ahogarse, porque no puede salir adelante. Nosotros creemos que ha habido bastante tiempo en el que hemos intentado subsistir. Imagina por un momento que eres el que te encargas de distribuir los presupuestos del Gobierno de Canarias. Bueno. ¿Y a qué partida le quitarías dinero para darle ese extra, ese plus de dinero a las universidades? Es muy difícil porque el mismo problema que estamos teniendo nosotros seguramente lo está teniendo todo el mundo en todos los sectores. Quien tiene que tomar esas decisiones, le compadezco en este sentido. ¿Y crees que se hace un aprovechamiento eficaz de esos recursos que llegan a esta universidad? Yo creo que muchas veces no se aprovecha y no incluso porque hay una mala gestión, sino porque quizás incluso la propia falta de información. Ayudas, existen muchas, pero claro, si las ayudas no le llegan a los receptores, si los receptores no están informados de qué ayudas tienen o de qué posibilidades tienen, pues lógicamente no se van a enterar. ¿Y en esta universidad hay suficiente oferta educativa? Tenemos mucha oferta educativa, pero a lo mejor creemos que hacen falta a lo mejor más formaciones, más títulos necesarios en la sociedad que todavía no están. Por tanto, ¿eso qué implica? Que van a tener que salir fuera, que van a tener, por tanto, que tener medios económicos para poder permitirse irse fuera o poder permitirse una universidad privada. Y por otra parte tenemos la teleformación, pero que sigue sin saber explotar porque la realidad es que son unas titulaciones que no están bonificadas por el Gobierno de Canarias y eso implica que son titulaciones que cuestan el triple de caro que lo que cuesta una titulación presencial. ¿Y hay entendimiento con la institución? Es decir, ¿escuchan a los estudiantes? Se nos oye, pero no se nos escucha. De momento la verdad que hay buen entendimiento con el equipo rectoral, la respuesta está siendo bastante positiva. ¿Crees que el colectivo de estudiantes debería tener un papel consultivo a la hora de elaborar los presupuestos de la universidad? A día de hoy sí es verdad que una de las grandes críticas que nosotros tenemos es que el papel de los estudiantes no se quede en lo que marca la ley. Que no estemos únicamente en los órganos de gobierno porque tenemos que estar en los órganos de gobierno y por eso pues ya hay que aguantar a los del Consejo de Estudiantes. No, sino al final queremos ser parte activa y además es precisamente lo que marca Europa, porque incluso si nos vamos realmente a muchas universidades europeas lo que existe es una gobernanza. Casi un 22% de los estudiantes de grado en Canarias abandonan el primer año. Estamos hablando de 1 de cada 5 aproximadamente. ¿Qué falla? Atiende a factores personales, evidentemente del estudiante que se matricula en una titulación que cree que es una cosa y luego se decepciona porque cree que es otra o descubre que no era lo que estaba buscando. También puede ser incluso por factor económico. Y es una labor que también tiene que hacer ese profesorado en primero, el mantener esa motivación. Las normas de progreso y permanencia, ¿estás de acuerdo con ellas? No estamos de acuerdo con que si no se cumplen X cosas, se eche a alguien de la universidad, porque al fin y al cabo es una inversión. Cada estudiante que está aquí en esta universidad es una inversión de todos. Y que se le prohíba volver es algo que no entendemos. Pero afortunadamente, te digo, desde hace unos cuantos años han cambiado bastante las normas de permanencia. El estudiante de la ULPGS se enfrenta a un doble filtro. Se encuentra un filtro de rendimiento
por el cual tiene que superar el 50% de las asignaturas o el 40% si se trata de ingenierías o arquitecturas, pero a su vez tiene también un número de convocatorias que incluso cuando no se presenta también le corre la convocatoria y por tanto el estudiante tiene que estar pensando en llegar al rendimiento y a su vez aquellas asignaturas que tienen mayor convocatoria, es decir, que haya suspendido más veces, tiene que aprobarlas. Y nosotros sí que consideramos que se deben de rebajar y además se deben de rebajar por una cuestión tan sencilla y es que cuando nos vamos a las estadísticas resulta que nos encontramos con que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es de las universidades con mayor tasa de abandono, lo único que están haciendo es asfixiar al estudiante. ¿Y cómo ha influido la pandemia en los estudiantes de esta universidad? La realidad es que sobre todo afecta a los estudiantes de cara a que necesitan ya presencialidad. Ha habido profesores que les ha costado mucho adaptarse a la situación de cuarentena. ¿Cómo se puede solucionar esa brecha tan grande que hay entre los estudiantes que son de las islas capitalinas y los que vienen de las islas no capitalinas? Todo eso se tiene en cuenta a la hora de poder estar en una residencia o colegio mayor, como si fuera un concurso de oposiciones. Y según el baremo, se mira también incluso los méritos académicos, aunque nosotros siempre decimos que eso sea lo último que se mire. Reciben bastantes ayudas de los cabildos, pero sí es verdad que hace falta todavía impulsar más ayudas para que ningún estudiante se quede sin poder venir a la universidad porque no se puede pagar un alquiler. ¿Y crees que la universidad está adaptada al mercado laboral? Antes con un título, un estudiante, no sé, graduado en economía, pues perfecto, tenía su título y ya con eso encontraba trabajo. A día de hoy, con tu grado de economía, pues te vas al paro. ¿Y crees que nuestras universidades saben retener talento o lo dejan escapar? Actualmente creo que hay mucha fuga de cerebros. Pues yo creo que eso es precisamente uno de los puntos flacos que tiene esta universidad. Y uno de los motivos, por ejemplo, es la falta de posgrado. Porque si al final el estudiante hace su grado aquí, pero claro, no tiene el máster que él quiere, y muchas veces no hablo de gustos específicos, sino hablo de necesidades vitales. Evidentemente ese estudiante que emigra a otra universidad ya no va a volver. ¿Y qué se hace bien en esta universidad? ¿A qué le pondría sobresaliente o matrícula? La formación en absoluto no es mala y los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria salimos muy informados. Todos estamos preocupados por mejorar. Y eso es algo que sí le daría matrícula, la preocupación en mejorar. ¿Hay algo más que quieras añadir que deban escuchar los rectores de las universidades públicas canarias y el director de universidades? Sobre todo que nos escuchen, que sabemos que lo intentan, pero a lo mejor que lo hagan más. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo y de hecho uno de los motivos justamente era esto, ¿no? Que nadie se queda atrás, ¿no? Por motivos socioeconómicos y que les escuchamos. Los primeros grandes objetivos a cumplir, todos los que vinieron del sector de estudiantes se han cumplido y los hemos analizado. Incluso las normas de progresión y permanencia, las hemos hablado con el Consejo Social, nos hemos sentado al respecto y aunque representa un porcentaje muy pequeño del problema, es algo que también vamos a resolver. ¿Pertenecían a asociaciones, a sindicatos, iban a manifestaciones, eran reivindicativos? Sí. Yo tengo además una experiencia, una anécdota muy bonita. Yo en el año 90 estudiaba segundo de la diplomatura en informática. Ese año es cuando se crea la Universidad de Las Palmas y se deja de impartir, la Politécnica deja de impartir informática en La Laguna. Entonces nos manifestamos, los policías que nos acompañaban eran más que nosotros y conseguimos que se implantara en la Universidad de La Laguna el 3 de diciembre, y por eso es el Día del Centro, el título de informática. Cuando yo tomo posesión como rectora, el primer acto oficial al que fui fue a recoger el certificado de calidad internacional del título de informática de la Universidad de La Laguna. Bueno, la rectora es alumna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Informática y por cierto, muy buena estudiante. Yo estudié en la Autónoma de Barcelona, eran momentos convulsos, el año 76. Y tenemos también que tener en cuenta que la Universidad de Las Palmas nace de una voluntad popular, nace de unas manifestaciones masivas en la calle. Yo creo que es bueno, ¿no? que el estudiante pues, sea reivindicativo dentro de unos términos, digamos, de educación y de respeto a la ley. Manolo, ¿y en tu caso? Siempre he estado metido en líos y siempre he sido una persona demasiado hiperactiva. Así que prácticamente desde el instituto hasta en la universidad he estado, cuando no de delegado, de representante. Yo creo que ser universitario es ser precisamente eso, o sea, implicarte y no dejar que los problemas sean de otros, sino que tú seas parte del problema y tú ayudes a solucionarlo. Ya seas profesor, ya seas estudiante, ya seas rectora. Fui representante de estudiantes, como dije una vez en el claustro, y a algún representante estudiantil no le gustó. Fui un delegado efímero porque terminé la carrera en los años que tenía que terminarla, pero he siempre defendido las cosas que yo creo que hay que defender. Incluso ahora siendo profesor o siendo director de universidades,
tengo esa empatía de ponerme en el lugar de los representantes de los estudiantes y asumir que muchas de sus reivindicaciones son absolutamente ajustadas a la realidad. Un 21,56% de tasa de abandono universitario según cifras del Ministerio. ¿Les preocupa? ¿Se pueden revertir esas cifras? Son cifras altas, las universidades canarias, pero no es por las universidades en sí, es por el entorno en el cual vivimos, ¿no? El gran problema de eso es que ese abandono repercute también negativamente en la verificación de los títulos, de tal manera que la universidad no se puede permitir el lujo de que se produzca esa sangría de estudiantes, ¿no? Esa tasa de abandono es al primer año. Evidentemente somos de las peores de España, pero peor que nosotros está las Baleares. Hay una relación con este territorio fragmentado en el que vivimos. Los estudios dicen que hay pues 3 criterios, ¿no? El primer criterio es que no llegan con el suficiente conocimiento. Para eso, en el caso de la Universidad de La Laguna, hemos puesto los cursos cero. Otro de los criterios es que no conocen la dinámica de la universidad, ¿no? Ya esto no es un colegio que te están pidiendo pues todos los días las tareas. Tenemos un plan de orientación tutorial porque muchas veces nos perdemos porque desconocemos cuál es la dinámica, ¿no? Ya somos adultos, es educación para adultos y tenemos que actuar como tal. Y el tercer hándicap es sociabilizar la formación, o sea, ese grupo de amigos y amigas que nos ayudan pues a estudiar, a encontrar los apuntes, y eso es lo que hemos perdido en la pandemia, ¿no? Sectores como la animación, los videojuegos, las nuevas tecnologías o la sostenibilidad han sido nichos de mercado que hemos ido descubriendo nosotros durante la emisión de todos los programas que llevamos de ¿A dónde va mi dinero? ¿Están las aulas de las universidades enfocadas hacia esas nuevas profesiones? Sí, rotundamente sí. De hecho, la Universidad de La Laguna tiene máster en videojuegos, en informática, en ciberseguridad y analítica de datos, por ejemplo, en la parte de tecnología, o un máster que además es reconocido internacionalmente, el de energías renovables. En los másteres y en los posgrados donde nos debemos actualizar. La respuesta es sí, pero es complejo, digamos, tener los laboratorios de los grados clásicos perfectamente actualizados y al mismo tiempo tener laboratorios actualizados para los nuevos grados, ¿no? Es tremendamente complicado, sin una adecuada financiación. Parte de esa responsabilidad también cae en el equipo docente. ¿Qué presupuesto se destina al pago de los salarios de los docentes? En 90 millones de nuestro presupuesto, el 75% del presupuesto, que la cifra así dura podría parecer mucha, pero básicamente lo que cobran nuestros profesionales es en función de su categoría y su antigüedad. ¿Están bien pagados? ¿Cuáles son las condiciones que tienen el profesorado universitario? Manuel ha sido profesor también de la universidad. No, soy profesor ahora en servicios especiales en este cargo, pero volveré a ser profesor y aprovecho para decir que tengo el mejor trabajo del mundo, porque sobre todo cuando uno viene a hacer un ejercicio temporal en la política se da cuenta de lo que ha dejado atrás y de lo que ha perdido en cuanto a calidad de vida, ¿no? Y a organización de tu tiempo, y sobre todo porque tienes la suerte de estar trabajando en lo que te gusta y con gente joven todo el día, con lo cual te puedes sentir afortunado. Un profesor universitario está bien pagado cuando no investiga, cuando solo da clases. Los recursos humanos son lo que realmente hace que una universidad sea mejor que otra, porque un buen capital humano en profesorado y en personal de administración y servicios hace buena una universidad. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de que no se coma el presupuesto. Y eso se hace de dos maneras, o más financiación pública o capacidad para atraer otros recursos más allá de la financiación pública, ¿no? Porque con un 15 o un 20% libre de tu presupuesto para hacer política, poca política universitaria puedes hacer, ¿no? Me ha gustado mucho tu respuesta. Me gusta mucho la respuesta que has dicho. Habrá que editarla. Me gustaría que escuchasen a una persona que fue profesor universitario. ¿Cuál fue tu situación como profesor universitario? Bueno, yo como la mayoría he pasado de profesor de instituto a profesor universitario. Aquí no se te valora por mérito, eres una persona a la que tienen que pagar lo mínimo posible porque simplemente no eres titular. Eres un ATP, un auxiliar a tiempo parcial. Estuve en otro centro 17 años de becario, tuve que pleitear para que me reconocieran el tiempo que había estado porque las contrataciones no existen, no estamos contratados como personal docente, sino como eres un becario
Y ahí englobaban un montón de historias. Hace unos años la Seguridad Social obliga a las universidades a contratar a los becarios, con lo cual ya no interesaban. Y hemos pasado de ser becarios a ayudantes de tiempo parcial. Ahora te pagan por horas. Lo primero que me piden es mi papel de autónomo o de estar contratado en otra entidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando te jubilas como becario, porque por 470 euros creo que está el salario mínimo. Y aquí fue cuando me vi obligado a ir a juicio, porque me echaban a la calle. No me reconocían absolutamente nada y me iba con una mano delante y otra atrás, sin derecho a paro y sin derecho a nada. Después de 17 años. Después de 17 años. En Inspección del Trabajo denuncié anónimamente mi condición. Y esperando que un inspector que está obligado a revisar la situación fuera por mi trabajo a ver lo que estaba haciendo, no pasó. Y sigo esperando. Han pasado 7 u 8 años ya y todavía sigo esperando. Por una inspección de trabajo que nunca se produjo. Nunca se produjo. ¿Y el juicio? El juicio sí. El juicio, lo curioso del juicio, que ahí aprendí una gran lección ir contra la universidad es jugarte el pellejo. Ellos no me querían reconocer los 4 años que la ley obliga. Tuve que aceptar 2. No fue mucho, creo que fueron 12 o 13.000 euros. Entiendo que con esos 12.000 o 13.000 euros desististe de la oportunidad de trabajar en la universidad, de volver a trabajar en la universidad. Sí. En esta sí. De hecho, soy persona non grata. ¿Por qué decidiste dejarlo? ¿Te arrepientes de haber tomado esa decisión? Me quedan 7 años escasos para jubilarme. Y la solución que he encontrado es buscarme otro trabajo de administrativo que no me exige nada y cobro más. Así de sencillo. Te hemos visto durante toda la entrevista de espaldas. ¿Por qué no das la cara? Pues porque la universidad no olvida jamás. Y cuando vas en contra de la universidad, vas en contra del sistema. ¿Cuál es la situación del profesorado ahora mismo en las universidades canarias, en las universidades españolas? ¿Tienes constancia de, pues eso, condiciones de sueldo, condiciones de horas de trabajo? Sí, los compañeros que, claro, yo tengo ya muchos años, los compañeros que son titulares, pues evidentemente se han visto comprometidos, porque la mayoría están de comisión de servicio. Eso quiere decir que alguien tiene que sustituirlos, porque claro, la universidad te obliga a tener un currículum totalmente activo. Y eso implica que tienes que estar haciendo cosas, conferencias, en fin, 20.000 historias. Esa plaza la tiene que cubrir alguien. Y ahí entran los ATP. A la universidad le sale el negocio redondo. O sea, tiene un personal altamente cualificado que no paga seguridad social. Y encima cobra por hora. ¿Qué nota le pondrías a la gestión de las universidades canarias? ¿Qué valoramos? El trabajo le pondría un 5. ¿Valoramos la calidad de la enseñanza? Ahí ya subiría. ¿Y la gestión? La gestión es muy politizada. ¿Y qué nota le pondrías? Verás, puede más un dedo que un currículum. Conozco muchos casos de este tipo. Me estoy acalorando un poco con la intervención. Le voy a sacar la corbata para responder mejor. No se puede hablar de calidad en la enseñanza y en la investigación cuando tenemos becarios ganando 500, 600 euros. ¿Y con cuántos fondos para investigación has contado? Ninguno. Cero. Cero. ¿Esa falta de apoyo económico te ha hecho plantearte alguna vez tirar la toalla? Sí, muchas veces. Como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. ¿Está el mercado laboral en Canarias más orientado a la formación profesional más que a la formación universitaria? Digamos, el mercado pretende ahorrarse en costes de contratación y siempre económicamente puede resultar más económico una persona de formación profesional que universitario, ¿no? Sigue siendo la hermanita fea, la opción B, para el que no vale para otra cosa. Y yo siempre lo digo, ¿dónde va un barco si no tiene quien reme? Dazed by careless words.